Bueno, bienvenidos hermanos todos esta noche. Vamos a continuar sobre nuestros pasos. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a seguir con nuestro tema principal, que es renovando el alma. Hasta ahora vamos considerando el trabajo de Dios, el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros. Y ya saben ustedes cómo Dios trabaja de adentro hacia afuera. Y estamos considerando apenas la primer dimensión del ser. Estamos en el espíritu. Y ya vimos que el espíritu puede ser contaminado. Y que cuando el espíritu es contaminado, ocurre un efecto rebote. Y desde allí toda esa energía inicua, la energía de la iniquidad, pasa al corazón intelectual, al corazón emocional y al corazón volitivo, y el alma comienza a sufrir. Pero que veamos cómo se puede resolver esto, y hacíamos un ejercicio. Espero que los hermanos lo recuerden y que los hermanos puedan tener de cuando en cuando, ojalá todos los días, poder hacer este ejercicio, hermano, de orar de forma silenciosa, para interiorizarnos a nosotros mismos, poder conocer nuestro propio espíritu y encontrarnos con el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu, ¿verdad? Y luego veíamos también la tremenda capacidad que tiene nuestro espíritu, hermano. Nuestro espíritu está sutilizado por causa de la desalinealidad en el alma. Y desafortunadamente, por esa desalinealidad y por la sutilidad que hay en el espíritu, nosotros no comprendemos las cosas del espíritu como deberíamos hacerlo, y mucho menos ponemos en práctica de forma correcta los ejercicios espirituales para provecho de nuestro espíritu y de nuestra alma. Aquí se trata de que el alma sea renovada, pero no vamos a poderlo hacer en tanto no comprendamos el funcionamiento de nuestro espíritu. Porque, de nuevo, la obra del Espíritu Santo en nosotros es de adentro hacia afuera. Entonces tenemos que empezar a comprender cómo funciona nuestro espíritu, conocer nuestro propio espíritu y la tremenda capacidad que tiene nuestro espíritu. Y hablábamos últimamente que el espíritu también tiene mente, ¿no? Tiene inteligencia. Y que Carl Jung, tal vez de forma intuitiva, le llama el superconsciente. También Viktor Frankl, creador de la famosa logoterapia, un médico y psiquiatra austríaco muy famoso, alumno precisamente de Carl Jung. Él desarrolla esta terapia que ha logrado tremendos resultados desde que él la incorpora a la ciencia de la psicología o de la psiquiatría. Y Carl Jung, al hablar de la mente superconsciente, nos damos cuenta que la Biblia habla de la mente superconsciente. Claro, no utiliza ese término, no utiliza ese término. Nosotros aquí lo pudiéramos llamar la mente espiritual para parecer más espirituales, ¿no? Pero usemos esa terminología, porque esto también es psicología bíblica. Y hemos venido hablando que la mente superconsciente tiene algunas características, como por ejemplo, la mente superconsciente recoge también todos los datos que hay en el mundo espiritual, es decir, en la realidad total, y que conciernen al propósito de Dios para nuestra vida. Es decir, el espíritu nuestro no recoge toda la infinidad de datos que hay en el mundo espiritual. No, solo aquellos que correspondan con el propósito de Dios para nuestra vida. Aprendíamos otra característica de la mente superconsciente, y es que funciona a las 24 horas. Aun cuando nosotros estemos dormidos, la mente superconsciente puede estar captando cosas desde el mundo espiritual.
que la mente superconsciente es motivadora, que la mente superconsciente requiere de compromiso, requiere de fe, etc. Para que usted haga un recuento de estas clases, usted puede verlo en YouTube. Hoy vamos a ver la novena característica de la mente superconsciente. La novena característica es que ella integra lo esencial para el conocimiento pleno. Es decir, ella es una integradora. La mente superconsciente, la mente espiritual, es una energía integradora para llevarnos al conocimiento pleno. Nosotros aquí al conocimiento pleno, porque conocimiento pleno es una terminología bíblica, la usa Pablo, y en el griego es la palabra epignosis, ¿no? Pleno conocimiento. Nosotros aquí estamos usando la palabra comprensión, comprender. ¿Listo? Si he nacido de nuevo, ¿por qué aún sigo sintiendo dolor? Es una pregunta recurrente en el creyente. ¿Por qué no siento la felicidad de ser una nueva criatura? ¿Por qué se sigue sufriendo? Vamos a tratar de responder esas preguntas. El nuevo nacimiento no significa la muerte absoluta de la identidad anterior, sino que el nuevo nacimiento trasciende tomando los elementos positivos de la construcción de la identidad anterior y la potencia y la transforma. Es decir, no anula la identidad anterior, sino que la supera y la trasciende. Tengamos cuidado, porque aquí todavía no estamos hablando de la personalidad del ser humano. La personalidad del ser humano es el alma. El alma es la que expresa nuestra personalidad. El espíritu, en cambio, es el que posee la identidad nuestra, la verdadera identidad, el yo real. Entonces el nuevo nacimiento ocurre en el espíritu, y el nuevo nacimiento no es anular absolutamente el yo anterior, ¿no? Todo lo que yo construí en mi yo espiritual, eso no es anulado todo. El nuevo nacimiento conservará los elementos positivos de esa construcción. Pero además de eso, el nuevo nacimiento lo que hace es potenciar. ¿Para qué la potencia? Para superar lo que hasta ese momento yo había construido con elementos positivos en mi identidad. Y además de que se potencia, también se transforma para que pueda trascender. Entonces el nuevo nacimiento no es para que se quede solo en el espíritu. El nuevo nacimiento tiene el propósito de que también se trascienda al alma, de que haya un nuevo nacimiento en el alma, por así decirlo. Anteriormente habíamos estudiado eso y habíamos dicho que el nuevo nacimiento en el espíritu, la Biblia lo llama regeneración, pero que el nuevo nacimiento trascendiendo al alma, a eso se le llama renovación. Por eso el título de toda esta conferencia, este diplomado, es renovando el alma. Debemos saber también que no necesariamente un dolor es sufrimiento. Todo sufrimiento trae dolor, pero no todo dolor es por el sufrimiento. Bueno, aquí esto parece que estamos haciendo un juego de palabras filosóficas. Explique un poco mejor, pastor. Bueno, con mucho gusto, usted me lo pide, yo se lo explico. Ejemplo, un atleta entrena físicamente porque quiere superar sus marcas, pero ese entrenamiento le trae a él un dolor físico, obviamente, ¿no? Un dolor físico. Pero este dolor no causa en él sufrimiento. ¿Por qué?
porque él entiende para qué está haciendo ese entrenamiento. Él es consciente de que el entrenamiento le va a ocasionar dolor, pero él sabe cuál es el propósito de ese dolor: superar sus marcas. ¿Me estoy dando a entender? Entonces aquí hay un dolor, pero no hay sufrimiento. Pero todo sufrimiento trae dolor. ¿Me estoy dando a entender? No todas las veces que sentimos dolor es porque sufrimos, pero sí todas las veces que sufrimos sentimos dolor. Amén. ¿Estamos bien ahí, no? El sufrimiento, en cambio, es un dolor incomprendido. Por ese motivo, el aumento de la comprensión, aquí es donde queremos llegar, sobre lo esencial de la vida. Tenga en cuenta lo que está resaltado en colores, esas palabras. La comprensión sobre lo esencial de la vida es vital para disminuir el sufrimiento hasta dejar de sufrir. No obstante, dejar de sufrir no anula el dolor, porque la mente almática lucha por entender el porqué del dolor y no entiende los objetivos de cierto dolor. La mente almática, la mente intelectual lucha con eso. Surgen los porqués. Cuando viene un dolor por alguna circunstancia, por alguna situación, puede ser un dolor emocional, también puede ser un dolor físico a través de una enfermedad, etcétera. Entonces la mente intelectual comienza a luchar. Bueno, ¿por qué me está pasando esto? Ahora, no queremos sentir el dolor, y como no queremos sentir el dolor, queremos aliviarlo rápidamente y lo rechazamos. Y se mantiene la lucha en nuestra mente. La mente no puede comprenderlo. Y cuando la mente no lo puede comprender, entonces comienza el sufrimiento. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. La comprensión parece desvanecerse porque llegamos a los límites del entendimiento, y ese dolor se puede convertir en sufrimiento. Si el dolor existe, así como todo lo que existe, es porque tiene una función. Y que nosotros no conozcamos la función de ese cierto dolor no quiere decir que no la tenga. Es decir, el dolor tiene una función. Que no la conozcamos, eso es otra cosa. Por lo tanto, la ignorancia acerca de la función de ese dolor trae sufrimiento. Y aquí esto corrobora, hermanos, esto corrobora. Bueno, voy a hacer la pregunta. Ustedes contestarán sí o no, por favor. Una persona inteligente, una persona sumamente inteligente, ¿puede sufrir o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Entonces, si estamos estudiando que el sufrimiento es por causa de la ignorancia acerca de la función del dolor, esto corroboraría que una persona es inteligente, pero puede ser ignorante al mismo tiempo. Porque sufre. Porque la gente inteligente sufre. Bueno, todos sufrimos. Hay para abajo si los inteligentes sufren, hermano. ¿Qué podrán? Pues nosotros también, ¿no? Todos sufrimos, ¿verdad? Pero entonces una persona inteligente, pero ignorante al mismo tiempo, ¿no? Yo pienso que la vez pasada que dijimos esto de pronto no cayó bien. No cae bien, no lo acepta, ¿no? Como una persona inteligente, ignorante al mismo tiempo. Sí, porque ignoramos la función del dolor, y cuando ignoramos para qué es este dolor, entonces sufrimos. La clave de todo esto está en la comprensión. Recuérdese que la comprensión es la experimentación de algún tipo de información, y que propiamente dicho, desde donde entendemos esta temática, la comprensión es la correlación entre los tres tipos de conocimiento. Y ahí están: el conocimiento espiritual, el conocimiento almático o intelectual, y el conocimiento práctico. Bueno, el conocimiento intelectual, ahora vamos a ver un ejemplo bíblico del conocimiento espiritual. El conocimiento espiritual le pertenece al espíritu, ¿no? Es esa mente superconsciente. El conocimiento intelectual es una de las dimensiones del intelecto humano.
¿cierto? Así se llama la dimensión, conocimiento. Y el conocimiento práctico le pertenece a todas las otras dimensiones de las otras facetas almáticas, es decir, en las emociones y en la voluntad y aún en la conciencia, y a eso se le llama el conocimiento práctico. La mente superconsciente es una inteligencia integradora de estos tres tipos de conocimiento. Lo racional nos lleva siempre a un sistema de contradicción, porque la mente almática no puede sacarnos del sufrimiento. Entonces, cuando llega un dolor y comenzamos a sufrir, la mente almática inmediatamente va a tener una reacción, vamos a decirlo así, un mecanismo de defensa, y va a querer evitar el dolor a toda costa, ¿cierto? Si es un dolor físico, pues vamos rápido a la farmacia, le preguntamos al farmacéutico: me está doliendo tal cosa, quiero algo para aliviar el dolor rápido, por favor. ¿Algo fuerte? O algo, bueno, entonces le darán de acuerdo a su necesidad, ¿verdad? Y el dolor se alivia, químicamente el dolor se alivia, porque es la primera reacción nuestra, no queremos sentir el dolor. Vivimos rechazando el dolor. Pero el dolor hay que integrarlo, hermano. Cuando nosotros integramos el dolor, cuando aceptamos el dolor, cuando lo traemos a nuestra realidad, inmediatamente paramos de sufrir. Podemos seguir sintiendo el dolor, y repito, puede ser un dolor emocional, pero cuando integramos, bueno, esto me puede pasar a mí, ¿por qué no? ¿Por qué no habría de pasarme a mí? Me está pasando, bueno, lo integro. Y cuando lo integro, usted se dará cuenta que ya se vuelve parte de su experiencia. Y como se vuelve parte de su experiencia, entonces el conocimiento práctico ya lo recogió, lo aprendió. Pero luego va a venir el conflicto con la mente intelectual. Pero la mente intelectual, una vez toma la conciencia de que ¿por qué no me puede pasar a mí?, y lo acepta en la mente, inmediatamente la mente superconsciente integra y el dolor trasciende, el dolor se va. Lo que nos saca del sufrimiento es la comprensión o el pleno conocimiento que sucede cuando se integran por la mente superconsciente todos los tipos de conocimiento. Jesús es ejemplo de ello. Marcos 2:8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así dentro de vuestros corazones? Entiéndase que los escritores del Nuevo Testamento, cuando escriben Jesús, están hablando de la parte humana del Señor Jesús. Amén. Cuando escriben Cristo, solamente Cristo, la intención del escritor del Nuevo Testamento es hablar de la divinidad de Jesús. Y cuando escriben Jesucristo, están hablando del Dios hombre, o Cristo Jesús, del Dios hombre, ¿verdad? Aquí entonces este conocimiento pertenece al espíritu humano de Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Y este conocimiento no es un don que el Espíritu Santo proporciona en el Señor. Este es el conocimiento del Espíritu, con minúscula, la inteligencia de la mente superconsciente, y no el resultado de la comunicación sobrenatural por algún don del Espíritu Santo en Jesús. Esto es algo natural de la humanidad de Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Pero Jesús, por supuesto, sabía integrar todos los tres tipos de conocimiento.
Su humanidad es perfecta. Recuérdese que Jesús es Dios hombre, pero decidió autodespojarse para no hacer uso de su divinidad. Filipenses 2, 6 al 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ok, Él se despojó a sí mismo, no hizo uso de su divinidad mientras estuvo en su cuerpo, como lo dice la Biblia, en su cuerpo de humillación, ¿cierto? El despojarse de sí mismo es no aferrarse de ser igual a Dios. El despojarse de sí mismo no significa que Él abandona la divinidad. No, la divinidad está unida a la humanidad siempre, pero Él no hace uso de su divinidad. Eso es despojarse de sí mismo. Es decir, el Señor Jesús, todo cuanto caminó sobre la tierra, lo caminó como hombre, sintió las necesidades de hombre, no se alivió a sí mismo de ningún tipo de dolor. Aunque vamos a ver que Jesús no sufría, pero sí sentía dolor. Y Él no alivió, por decir algo, el hambre, haciendo un milagro para sí mismo, para suplir esa necesidad. Nunca hizo un milagro para suplirse Él mismo. Y todos los milagros que Jesús hizo, los hizo por la llenura del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo en Él. Por eso a Él se le llama Cristo o Mesías, porque la palabra Mesías viene del hebreo Mashiach y Cristo viene de la palabra griega Christos, y ambas palabras significan ungido. Entonces Él iba a ser reconocido como el ungido porque el Espíritu Santo estaba en Él, llenándolo a plenitud, y todos los milagros sucedían por el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Y por eso Él necesitaba orar. Y oraba para interiorizarse de tal manera en su propia humanidad que pudiera sacar provecho de la inteligencia integradora que lo llevaba al pleno conocimiento. Porque como Él anduvo como hombre sobre la tierra, necesitaba orar. Y la oración de Él era una oración para integrar por causa de su espíritu todo el conocimiento pleno para llegar allá. El dolor que sintió Jesús en la pasión, por ejemplo, no trajo consigo sufrimiento, porque Jesús conocía plenamente el propósito que vino a cumplir. Por eso oraba diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Mateo 26:39. ¿Él por qué oraba de esa manera? Porque Él sabía qué copa le tocaba tomar. Él conocía todos los pasos y el proceso por el cual iba a ir a la cruz. Y su dolor en el Getsemaní no era un sufrimiento porque Él conocía, Él tenía comprensión del propósito, pero el dolor sí lo sentía de saber, más que el castigo físico. Si usted me lo pregunta a mí, yo digo que el dolor en el Getsemaní, por ejemplo, donde sudaba grandes gotas de sangre, ¿cierto? Porque estaba angustiado al extremo de saber, no los latigazos, no la corona de espinas, no las injurias, los falsos testimonios, las bofetadas, los escupitajos. Pienso que esto de cierta manera pudo haber revolucionado al Señor Jesús, sí, pero lo que más angustió al Señor Jesús no fue eso. Lo que más angustió al Señor Jesús fue separarse del Padre. Por eso es esta petición: si es posible. Es decir, yo estoy dispuesto a los azotes, yo estoy dispuesto a la corona de espinas, yo estoy dispuesto a las injurias, los insultos, los falsos testimonios, al abandono de los míos. Yo estoy dispuesto a derramar mi sangre, pero si fuera posible no estar separado de ti, Padre. Y por eso en la cruz Él debe clamar: Elohí, Elohí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él necesitaba orar.
Ese pleno conocimiento es una facultad enteramente humana y que puede, ojo, puede alcanzarse. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si leyéramos el verso 9, el verso anterior, allá Pablo dice que debemos despojarnos. Dice, despojaos o despojándoos del viejo hombre. Pero la palabra despojaos, ahí en Colosenses 3:9, no es la misma de Filipenses. En Filipenses la palabra despojado, o sea que Cristo se despojó a sí mismo, es la palabra griega kenosis, que significa vaciedad. Pero ahí en Colosenses 3:9, cuando nos dice, nos ordena a nosotros que nos despojemos del viejo hombre, ahí la palabra es pekaduomai, que significa desnudarse, quitarse esa ropa vieja. O sea, la ropa del viejo hombre hay que quitarla. Y entonces el verso 10 dice, y revestido del nuevo hombre. Ya tenemos el ropaje, ya tenemos la vestidura en nuestro espíritu. Ahora hay que cubrir también el alma con ese ropaje del nuevo hombre. Y es una orden, es algo que nos pertenece hacer a nosotros, hermanos queridos. El cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. ¿Hasta qué? Hasta se va renovando. Eso no es de la noche a la mañana, es un proceso que de acuerdo a la disposición de cada uno, ese vestido irá cubriendo, nos iremos revistiendo poco a poco. ¿Hasta qué? O sea, hay una meta que alcanzar. ¿Cuál es la meta? El conocimiento pleno, el pleno conocimiento, la epignosis. Entonces, esto puede ser alcanzado. Esto no era porque era el Señor Jesús, no. Esto puede ser alcanzado por cualquiera de nosotros, hermano. Es nuestro deber incluso alcanzarlo. La mente superconsciente, al integrar estos tipos de conocimiento, logra dar comprensión o pleno conocimiento. Es lo mismo. De lo esencial, esa palabra, téngala en cuenta, de lo esencial de las cosas. Y entonces se agradece, entre paréntesis yo puse, se bendice o se bendice lo esencial, se agradece lo esencial por sobre lo accesorio. Y ahí, accesorio, ¿a qué me refiero? A lo que va más allá de suplir la necesidad. Entonces permítame, trato de ilustrar un poco este párrafo. Digamos, el vestido y el calzado son necesidades. ¿Están de acuerdo conmigo? Vestirnos es una necesidad, calzarnos también, ¿no? Entonces, los zapatos pues hacen que no vayamos por ahí pisando toda clase de terreno. Las piedras pueden herir nuestros. Bueno, aquí en los llanos hay llaneros pata al suelo. Ellos ya tienen un callo que parece una suela de zapato y ellos no sufren por eso. Pero el calzado es para eso. El calzado es para que la temperatura del suelo, los hongos y bueno, cualquier cosa que pueda recogerse por andar descalzos. El calzado es más una protección. Por lo tanto, la protección viene a ser la necesidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene a ser lo accesorio? Lo que va más allá de la necesidad. Es decir, yo quiero esos zapatos porque son hermosos, son bonitos. Y se compra los zapatos por bonitos, aunque se le hinchen los pies. Es decir, los zapatos le maltratan los pies, pero no importa, son lindos los zapatos. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces ya esa necesidad se volvió algo accesorio, no esencial. Entonces la sociedad moderna valora más lo accesorio que lo esencial. ¿Sí me estoy dando a entender? Bien, entonces cuando nosotros comprendemos lo esencial de las cosas, empezamos a agradecer. Y yo puse entre paréntesis ahí bendecir. ¿Por qué? Porque podemos decir: Señor, gracias, bendito eres,
por mis ojos, por mi cabello, ¿cierto? Por mis pulmones. Agradecer por las cosas que tenemos, no fijarnos tanto en las que no tenemos, sino en las que ya tenemos, ¿cierto? Entonces se pinchó el automóvil, se le pinchó una llanta al automóvil, se me arruinó el día. No se tiene que arruinar el día por la llanta. La llanta, el neumático pinchado tiene solución, se puede arreglar. Hay herramientas, hay forma, hay talleres en donde lo arreglan, ¿cierto? Así que eso no es esencial, es accesorio. Pudiste sufrir un retraso, un impasse, etcétera, pero no se te arruina la vida o el día porque se pinchó el neumático. Porque si sufres porque se te pinchó el neumático, sufrimos porque se pinchó el neumático, entonces no estamos comprendiendo ni agradeciendo lo esencial. Amén. Lo esencial es por sobre lo accesorio. La gente sufre porque al no poder agradecer por lo esencial, se pierde en lo accesorio. Quieren tener lo que no tienen, y por no tenerlo no son felices por eso. Y si lo llegasen a obtener, luego se frustran igual porque también quieren más, ¿cierto? O sea, continúa el sufrimiento. La felicidad, por lo tanto, es lograr comprender la función del dolor y agradecer, es decir, bendecir por lo que se tiene, porque se comprende también lo esencial de lo que se tiene. Cuando se valora lo esencial, todo lo demás de alguna manera opera en función de ello. Por eso allá en Romanos, ¿verdad?, que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que Dios ama. Dios le ha dado una orden a todas las cosas para que cooperen para nuestro bien. Pero luego dice, esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Los resultados de sus palabras y acciones encajan en un patrón concordante con el nivel de comprensión de sí mismo, y así mismo son sus metas dominantes. De acuerdo al nivel de comprensión de sí mismo, si usted se fija más en lo accesorio, si usted sufre por lo que no tiene, o si ya lo tiene y quiere más, entonces también sufre. Entonces ese es su nivel de comprensión de sí mismo. Estás en ese nivel, en el nivel de lo accesorio, no en el nivel de lo esencial. Entonces en ese nivel, así mismo son sus metas dominantes. Sus metas dominantes es más, y quiero más, y cuando lo tengo lo quiero mejorar, y sucesivamente, y nunca paramos. Y nunca paramos, ¿verdad? Significa que aún su mente intuitiva, que es también una parte mecánica de su pensamiento, hace que sus palabras y acciones vayan en consonancia con el nivel de comprensión que se tenga. Y si el nivel de comprensión es bastante limitado, entonces la mente intuitiva echará mano de los recursos que tenga, que son, en la mayoría de los casos, recursos que provienen solamente de los archivos externos de aprendizaje. O sea, la mente intuitiva es un almacén, acuérdense, es un almacén de datos. La mayoría de esos datos han sido recogidos de nuestras experiencias externas. Eso es lo que guardamos en nuestra mente intuitiva. ¿Me voy a entender? Entonces, la mente quiere echar mano de ese recurso, de ese banco de datos, pero ahí en ese banco de datos solo hay cosas que hemos aprendido desde lo externo. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo funciona esto? De repente tú estás haciendo un trabajo, tú estás escribiendo algo, estás barriendo, estás lavando el carro, bueno, lo que sea, cocinando, lo que sea. Y de repente recuerdas algo, se te viene así, ¡tum!,
un recuerdo. ¿Qué habrá pasado con fulana que me dijo que iba a hacer tal cosa? ¿Cómo le habrá ido? ¿Será que le ha ido bien? ¿Le ha ido mal? Voy a llamarla para preguntarle cómo le fue, ¿no? Es decir, ese dato lo tenías en la mente intuitiva. Lo tenías ahí, no era relevante, no era prioritario, ¿no? Y estás haciendo un oficio cualquiera y de repente la mente intuitiva, ¡pum!, trajo el recuerdo. Ay, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Sí me voy a entender? Esos son los datos que la mente intuitiva saca de cuando en cuando, rápido. Si tan solo nosotros almacenásemos en la mente intuitiva información espiritual, cuando necesitásemos echar mano de ese banco de datos, podríamos de ahí sacar, la mente intuitiva podría traernos algo y alumbrarnos, iluminarnos en algo para poder tomar una decisión correcta, por ejemplo, porque tenemos un buen banco de información ahí, ¿no? Para tomar una decisión, no sé qué hacer, pero de repente usted ora a Dios, está buscando la respuesta y la mente intuitiva saca lo que tú necesitas. Pero cuando no existe eso, cuando solo son cosas externas, pues la persona no va a tener recursos. Sin embargo, la mente superconsciente, una vez que ha brindado alguna información o un juego de instrucciones para comprender lo esencial de lo que se tiene, hará que sus palabras y acciones trabajen juntos para llevarlo a su meta, pero siempre de acuerdo al nivel de comprensión que se tenga. Allá atrás hay una pregunta. Gracias. Maestro, pues bueno, más que una pregunta es para tratar de interiorizar un poquito más el concepto, ¿no? Para ver si lo estoy entendiendo. Sí. Hace un momento estábamos hablando de lo esencial y lo accesorio, ¿cierto? Los que son accesorios adicionales. ¿Y cómo uno logra conocer si en qué nivel está? Porque pues uno puede creer que está en ese nivel, pero no lo está. Entonces se me venía a la mente a ver si de pronto es una manera de entenderlo el caso de Job. Porque hay algo que me llama a mí la atención de Job. Cuando sus bienes incrementaban, él en su corazón no se alegraba. Y yo pues hago la pregunta acá a nosotros: ¿quién tanto de nosotros cuando nos va bien en un negocio no nos alegramos, cierto? Como que nos ponemos contentos. O sea, sí, eso adicional trae felicidad en nuestro corazón, pero en él no. Entonces no sé si tenga que ver con ese aspecto. Bueno, Job sirve como ejemplo para muchas cosas, pero esencialmente hablando, Job era un hombre justo, pero no era sabio. Entonces, para que alcanzara la sabiduría pasa por todo ese proceso. ¿Me voy a entender? Pero bueno, me tendría que detener aquí para hablar a profundidad, pero un poco más puntual con lo que quiere saber es lo que sigue. Si el nivel de comprensión es alto, sus metas también lo serán. Si es bajo, sus metas también lo serán. Ya dijimos, si tu comprensión de ti mismo es en el nivel de lo accesorio, tu nivel es bajo. Si tu nivel de comprensión es sobre lo esencial y estás contento con lo que tengas, como Pablo en Filipenses 4:12, sé estar contento. Cuando hay abundancia, no nos ponemos de mal genio con la abundancia, yo tampoco, pero sé estar contento con eso, que es el ejemplo que tú pones de Job. Y cuando hay escasez, dice Pablo, cuando hay escasez también sé estar contento. Cuando estoy saciado, como cuando tengo hambre. Ahora, luego él explica por qué puede él mantenerse contento en cualquier situación. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me va a fortalecer cuando hay abundancia y no me voy a volver loco. Y me va a fortalecer cuando haya escasez. Tampoco para que me vuelva deprimido.
Otra pregunta. ¿Cómo hago para diferenciar entre lo esencial y el conformismo? Ah, bien. Muy buena pregunta. Bien. Lo esencial siempre trae gratitud. Cuando yo comprendo lo esencial, ¿no? Cuando comprendo lo esencial, inmediatamente la reacción es la gratitud. Poníamos el ejemplo, ¿no? Gracias por los ojos. Me funciona todo, gracias a Dios. Allá hay otra pregunta, vea. No sé si contesté bien. Hay más preguntas, vea. O sea, pensando en lo que dice el hermano, ¿cierto? Porque es que de pronto ese conformismo, o yo lo he visto de esa manera. La cuestión es tener el conocimiento pleno. Porque si yo en mi conocimiento pleno entiendo mi propósito, y si mi propósito puede ser que yo sea un empresario, ¿cierto? Entonces yo ahí tendría que enfocarme hacia ese propósito, porque son diferentes llamados de las personas. Correcto. En cambio, si mi propósito es ser más hacia la parte espiritual, al servicio del pueblo de Dios o hacia el evangelismo, yo en mi comprensión, en mi conocimiento pleno entiendo mi propósito y entonces tengo que trabajar hacia allá, ¿cierto? Sí. Eso es básicamente lo que yo entiendo. Entonces, ser conformista o no serlo va a depender de lo que yo entienda con mi propósito. Porque si mi propósito es un llamado especial a un área, y en esa área, como nos explicaba una clase pasada, Dios nos va a dar los recursos necesarios para esa área. Y si yo me voy en contracorriente, lo que voy a hacer es que ni lo uno ni lo otro, porque no voy a lograr lo que el Señor o sea, lo que yo quiero hacer, y tampoco pues voy a cumplir mi propósito. Entonces ahí toca es como tener ese conocimiento pleno y mi propósito definido. Si yo no conozco mi propósito, pues realmente ahí yo estoy grave, porque no sé cómo decidir. Sí, gracias Luchito por el aporte. Creo que traiga otra vez el micrófono para acá, porque los hermanos, porque no sé si contesté bien la pregunta, Michael. ¿Sí? ¿Contesté bien la pregunta? ¿Tienen otra? Pregunte, hermano, aproveche. Todos aprendemos gracias a lo que los hermanos preguntan. Me surge una duda, digamos, entre lo accesorio y lo esencial. Digamos un ejemplo, digamos el carro que yo tengo. Sí. ¿En qué momento pasa a ser un accesorio o un esencial? Puede ser accesorio porque de pronto, digamos, un carro de una gama más baja, digamos, no sé, un Twingo, me puede llevar a donde me lleva eso. Sí. Y son menos recursos. Sí. Sí. Pero a la vez puede ser algo de pronto esencial para mí porque me brinda más confort. Claro. Sí. O sea, ¿en qué momento? Bueno, el automóvil se vuelve accesorio cuando es más de lo que necesitas. Entonces, por ejemplo, la camioneta te sirve para transportar también mercancía. Eres una persona que por causa de tu negocio debes viajar de vez en cuando. Entonces la camioneta te ofrece, digamos, ¿cómo se dice? Confort. Optimiza tu viaje, por así decirlo, ¿no? En el Twingo pues vas a sufrir un poco más el viaje. Ahora, si tienes el recurso para tener la camioneta, tienes la capacidad para mantener la camioneta, la necesitas por tu negocio, por lo que haces, allá también el hermano Alberto. Pastor, tengo una pregunta. Yo tengo un pensamiento y es más o menos relacionado con lo que dice ahí. Si el nivel de comprensión es alto, sus metas también lo serán. Si es bajo, sus metas también lo serán. De cierta manera yo pienso que el conocimiento produce tristeza, porque muchas veces usted mira a una persona y cuanto más ignorante es, con lo que le den se conforma y vive feliz. No le preocupa nada si llueve, si hace sol, si nada le preocupa. Si le ponen horas de más, no le preocupa. En cambio, una persona, cuanto más conocimiento tiene, más sola se vuelve, porque cuando va a hablar de cosas que le interesan, el nivel de personas que están a su nivel es poca. Entonces empieza a encontrarse en un mundo de soledad, y le preocupan muchas cosas que a la otra persona ni se da por enterada. Entonces yo pensaría que también no solo el nivel de comprensión, sino el nivel, o sea, ¿cómo diría yo?
si el nivel de comprensión y el nivel de conocimiento se asimilarán con el de desconocimiento y la no comprensión, o sea, la ignorancia, como la paz que trae la ignorancia y el sufrimiento que trae la comprensión. No sé si me logro... Sí, capté la idea. Gracias, hermano Alberto. Sí, hagan lo que puedan. Pero le voy a decir una cosa. No es verdad que una persona con ignorancia y con escasos recursos, con poco conocimiento, viva feliz. No es verdad. Y se lo digo porque yo estuve en ese nivel de ignorancia, de escasez, y me acostaba casi todas las noches soñando: ¿cuándo vendrá mi oportunidad? ¿Cuándo podré tenerlo? Entonces no soy feliz, realmente. Yo me muestro despreocupado a la gente, sé vivir con lo poco, y de pronto alguien pudiera interpretar que hay una felicidad ahí. No, y ya vamos a hablar por qué la felicidad no depende de eso. Es diferente porque estaría la necesidad de la persona material, pero el pensamiento no obedece a la circunstancia. El pensamiento estaría fuera de por eso, pero el conformismo no trae felicidad. Eso no es felicidad, es conformismo. Eso es que hay personas que no les corre nada. O sea, el conformismo es un defecto de copiar la forma. Entonces, bueno, vamos a tratar de la palabra forma, ¿cierto? Así Dios nos creó con una forma, pero el pecado deformó, ¿sí? Echó a perder la forma, ¿cierto? Entonces, ahora el pecado hizo que nos uniformemos. Todos pecamos, dice la Biblia, todos pecamos. Estamos uniformes en eso, uniforma, ¿sí? Ahora, entonces, una cosa es conformarme, ¿sí? Cuando dice la Biblia, no os conforméis a este mundo, es no me ajusto a la forma del mundo. Pero una cosa es conformarme, tener la semejanza o el ajuste de esa forma, X forma, a conformismo. El conformismo está por debajo, es un defecto de conformarse. Entonces, una persona que se conforma al mundo es una persona que tiene una mentalidad de progreso, porque el mundo está diciendo progresa, echa para adelante, mire a ver cómo lo consigues, y tiene que ser corrupto, hágale, pero eche para adelante. Digamos, conformarnos al mundo trae eso, pero el conformista no alcanza ni siquiera eso. El conformista se quedó abajo. Entonces eso tampoco trae felicidad. Ninguna de las dos cosas trae felicidad. Levanta la mano Diana. Entonces puso bueno. Primer clase, es la 10ª entrega y es donde más han participado los hermanos. Los felicito. Pastor, teniendo en cuenta donde dice que los niveles altos o bajos de metas aquí tienen que ver con el propósito divino para cada uno. Un nivel alto es aquel que comprende el propósito de Dios y trabaja para alcanzarlo. Y teniendo en cuenta lo que el hermano Luis dijo sobre que uno tenía que trabajar el propósito, tendría primero que comprender el propósito de Dios, y si ir más, y si el propósito de Dios era ser empresario, ir más a lo empresario, o si era a lo espiritual, es más a lo espiritual. ¿Me escucha? No, ya. Que es aquel que el nivel alto de comprensión es el que, valga la redundancia, el que comprende el propósito de Dios. Entonces, y trabaja para alcanzarlo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo hace uno para comprender si es y ligado a lo espiritual? Sí. Pero porque dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos lo hagamos como para agradar a Dios y no al hombre. Entonces eso es lo que quiero entender. Mire lo que sigue. Hay metas altas particulares de acuerdo al llamado de cada uno. Romanos 8:28. Mire, hay metas altas particulares. Y cuando decimos particulares es lo que Lucho dice. No, pues
el llamado es para ser empresario. El llamado es para el ministerio, ¿no? De acuerdo, son metas particulares, pero las metas altas particulares es de acuerdo al llamado. Son altas porque ahí está el llamado y por el llamado conozco el propósito. Mire, Romanos 8:28. Porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hay un propósito y conforme a ese propósito la persona es llamada. Claro, estamos hablando de la persona cristiana, ¿no? Dios asigna un propósito a la persona y conforme a ese propósito lo llama, lo va a llamar. Entonces no todos tenemos el mismo llamado. Y si el empresario se mueve lo empresario y tiene también el propósito de empresario y tiene el propósito en lo espiritual, ¿cómo se distingue si debe quedarse con uno o los dos, o se puede ejercer los dos? Que solo se dedican en el área espiritual, pero en muchas áreas de su vida bien frustradas. Sí. Porque quizá tienen que hacer otras cosas para llegar a ese propósito. O sea, no sé cómo decirlo. Bueno, sí, yo entiendo la idea. Mire, otra vez, de nuevo. La mente superconsciente integra los 3 tipos de conocimiento. La mente superconsciente capta el llamado de Dios, lo conoce, distingue qué es y qué no es la voluntad de Dios. Eso lo vamos a ver ahorita. La mente intelectual es la que lucha, pero el conocimiento práctico, la experiencia que se tiene, eso ayuda a construir. Ahora, el conocimiento práctico más el conocimiento intelectual más el conocimiento espiritual, si se logra integrar, la persona descubre si solamente es para el llamado del ministerio, si solamente es para ser empresario, o si puede ser empresario y colaborar en el ministerio. Por mi experiencia, yo digo que son muy, pero muy escasos los llamados al ministerio y que al mismo tiempo sean empresarios. Deben tener una gran capacidad, porque atiende lo uno y desatiende lo otro, o por atender lo otro desatiende lo uno. Debido a mi experiencia en mi recorrido como cristiano, 35 años de ser cristiano, en 35 años se ven muchas cosas. He visto de eso muchas cosas. La hermana Noralba ella levantó la mano. El micrófono. Es que es para que quede la pregunta en la grabación. No, era que veo que dio la respuesta cuando yo pensé lo mismo, ¿no? Ajá. Que yo decía que podía hacer las dos cosas, pero usted estaba diciendo que de pronto es difícil hacer las dos cosas, porque se dificulta, y entonces es como un hilo que usted no sabe si va para allá o va a hacer servicio o va a ser empresario. Pero pienso que definitivamente si uno está alineado a Dios y Dios lo pone como empresario, va muy de la mano de Dios para poder que llegue ese propósito, sí. Porque sin Él, pues imposible, ¿no? Sí, correcto. No sería como se espera. De poder se puede, yo no estoy diciendo que no, pero son muy escasos quienes tienen esa capacidad. Lucho todavía tiene algo más para decir. Una última y a Mauricio le toca no sentarse, Maito, no le toca. Bueno, entendiendo que si en este momento, digamos, hay cierta discrepancia entre nuestra forma de ver las cosas, es porque no hemos llegado al conocimiento pleno. Entonces, ¿cuánto tardaría un cristiano en llegar al conocimiento pleno? Eso es relativo. Recuerde el verso que leímos en Colosenses, donde dice que hasta alcanzar. Se va renovando hasta alcanzar. Entonces, de acuerdo a la disposición de la persona, de acuerdo al tiempo, porque escuche, hermanos, si no somos capaces de orar, y ahorita vamos a hablar de eso, de orar, una oración en silencio, y no podemos hacer eso durante 5 minutos cada día, muy difícil vamos a progresar. Si no logramos interiorizarnos a nosotros mismos, si no logramos encontrarnos con el Espíritu Santo que vive en nosotros, y lo hacemos diario, no lo hacemos, muy difícil nuestro progreso, se va a demorar.
Una persona que se disponga a hacerlo, a tener una relación con el Señor, a estudiar su palabra para tener conocimiento, esta persona progresará más rápido, ¿cierto? Entonces podemos ir de aquí a Medellín a pie, o vamos en burro, en un bus o en un avión, ¿no? Entonces depende de lo que nosotros escojamos para transportarnos de aquí a allá, nos vamos a demorar, ¿cierto? Gina. Maestro, entonces en ese orden de ideas, según el propósito hay metas altas y bajas, pero de forma particular. Sí, claro, de forma particular, también en común, mírelas. Y hay una meta alta común para todos nosotros. ¿Cuál es? Mateo. Ahora sí siéntese, Mauro, porque son varios versículos. Espérate, leemos y le damos la palabra al hermano Alfonso, al pastor Alfonso. Mateo capítulo 6, desde el 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, meta alta, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces aquí el Señor habla en primera persona del plural y en segunda persona del plural, vosotros. Es una meta alta común. Hay metas altas particulares que van de acuerdo al llamado por el propósito, pero hay una meta común de todos. No importa el llamado, no importa el propósito, estamos llamados a no afanarnos, sino a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Meta alta para todos. Ahora sí, el micrófono para el pastor Alfonso. Bueno, quería hablar más que todo era sobre lo esencial y lo accesorio, ¿sí? Pero pues viendo también ya ahorita y leyendo esta parte de la palabra, pues más se aclara más. Me aclara más, o no me aclara más, sino veo que lo accesorio, no digamos en cuanto a cosas, o bueno, pues eso tiene que ver en una parte, ¿no? Pero veo que lo accesorio está más asentado, un ejemplo, más en el alma, en la persona, lo accesorio, porque es algo que de pronto usted usa y de pronto ya lo deja, un ejemplo, ¿sí? Y veo más lo esencial es en lo profundo, en la meta alta, un ejemplo, ¿sí? O sea, lo esencial es su asidero, en cierta forma casi lo más profundo, es en lo espiritual, ¿sí? Entonces, ahorita como están las cosas, como estamos, el mundo ofrece mucho para ver en lo accesorio y en lo que estamos de pronto en cierta forma como contaminados un poco, diremos, que menos buscando realmente lo que es esencial. Cuando lo que es esencial y lo descubrimos nosotros, lo accesorio realmente, sea que lo tengamos, no lo tengamos, ya no pierde su valor realmente. Que lo necesitamos, sí, pero no es realmente lo que determina para donde el Señor nos quiere, digamos, como llevarnos. Era eso. Gracias, Paz. Voy a ilustrar otra cosa.
que nos va a ayudar entre lo esencial y lo accesorio. Como artista, lo digo, como artista. No para todos, no todos tienen valor por el arte. Solo aquellas personas que valoran el arte encuentran en el arte algo esencial. Porque cada que ve ese cuadro ahí colgado, le transmite algo, le genera buenas sensaciones y hay un valor por eso, ¿no? Pero al que no valora eso, pues no le importa, eso pasa a ser accesorio. Un cuadro, un paisaje, qué sé yo. No, eso es algo accesorio para él porque no valora. Pero el que ama el arte, por ejemplo, es lo mismo en la música, ¿cierto? Y en cualquier disciplina artística se valora porque la persona, digamos, se construye a través del arte, de ese tipo de expresión. Por lo tanto, ahí hay cosas esenciales para ese individuo, amén. No es accesorio para él. Entonces no todas las cosas que para uno son accesorias, para los otros son esenciales. ¿Me voy a entender? Es correcto. La última característica de la mente superconsciente: contiene todos los circuitos de monitor. Vamos a ver de qué se trata eso. Parece que estamos hablando de inteligencia artificial. Esto quiere decir que la mente superconsciente puede ser preprogramada. Y hay dos maneras de hacerlo. Esta es una muy buena noticia. Podemos preprogramar la mente superconsciente. Hay dos maneras de hacerlo. Número 1, esperar con fe. Esto no nos gusta mucho, esperar con fe. Abraham se le dio una promesa y duró 25 años caminando en esa promesa y nada que se le cumplía, y nada que se le cumplía. Y entre más años pasaban, él se ponía más arrugado y la vieja Sara sin caja y sin transmisión. pero caminó en eso, esperó. Bueno, entre comillas esperó porque accede a entrar con Agar. Vamos a leer un pasaje de la Biblia en donde vemos esto de esperar con fe. Más o menos tiene que ver con cómo funciona el don de la profecía, ¿no? Vamos a ver cómo funciona el don de la profecía. Pero nosotros, si preprogramamos la mente superconsciente, esperamos con fe, podemos, acuérdese, hablar y accionar de acuerdo a eso. Entonces, las metas altas serán altas si yo comprendo lo esencial, pero también lo espero con fe. Lo espero con fe. He comprendido algo esencial y aunque no lo tenga, voy a esperarlo con fe. Preprogramo la mente superconsciente y la mente superconsciente hará que de algún modo esto que yo comienzo a hablar se manifiesta, hermanos queridos. Amén. Dios hace que las cosas comiencen a trabajar para que se manifieste. Vamos a leer el pasaje. Primer libro de Samuel, capítulo 10, desde el 1 al 9. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la cima de Tabor, encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Bet-el, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de eso llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos,
y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Para cuando Samuel ungió a Saúl para ser rey para Israel. Es por eso que en ese mismo libro se dice acerca de Samuel que en el capítulo 3, verso 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Entonces, cuando se creen las cosas, cuando se esperan con fe y cuando se hablan, Dios no las deja caer por tierra. Claro que yo no voy a hablar lo que se me antoje. Esto es el resultado de comprender algo esencial. Cuando se comprende lo esencial, ¿verdad? Entonces ahora yo voy, aunque no lo tenga, aunque no lo vea visible, yo lo voy a esperar con fe. Y una de las cosas que yo debo hacer mientras espero con fe es hablarlas como si ya las hubiese recibido. Y eso fue lo que hizo Samuel con Saúl. Mira, tú vas por aquel lugar y vas a encontrarte con 3 hombres, y ellos te van a dar 2 tortas de pan, y cuando vayas más adelante te saldrán al encuentro unos profetas. Antes de todo eso vas a encontrarte con unas personas que te van a decir: las asnas ya fueron encontradas. Y cuando te encuentres con los profetas, tú vas a profetizar con ellos, tu corazón va a ser mudado en otro hombre. Y todo eso que le dijo se cumplió al pie de la letra, fue manifestado al pie de la letra. Y por eso en el 3:9 del primer libro de Samuel dice: él era fiel profeta de Jehová, y Dios no dejó caer ninguna de sus palabras por tierra. Amén. Y lo segundo es despertándose, no poniendo una alarma en la madrugada, sino vamos a ver de qué se trata esto de despertándose. Debido al poder de la mente superconsciente, cualquier pensamiento, milagro, plan, meta o idea que usted pueda tener en su mente racional debe poder hacerse realidad por medio de la mente superconsciente. Esto será así siempre y cuando el pensamiento, milagro, meta o idea esté acorde con la voluntad de Dios. La mente superconsciente sabe qué es la voluntad de Dios y qué no lo es. Todos los datos que marcan el propósito de su vida es la que tiene la mente superconsciente. De manera que un pensamiento, un milagro, un plan, una meta o una idea que no esté en línea con el propósito divino, por lo general verá dificultad para la obtención. No que no lo pueda obtener, pero va a haber dificultad en la obtención. Vamos a mirar qué es esto de la obtención. La dificultad no es para la manifestación, sino para la obtención. Una cosa es la obtención y otra es la manifestación. Entonces, mire, una persona puede lograr manifestar algo desde la mente superconsciente y aún así no obtener el propósito real de Dios para su vida. Aquí viene lo que estaban hablando los hermanos. Una persona puede llegar a ser un gran exitoso empresario, artista, profesional, ministro, etcétera, y al mismo tiempo ser infeliz. Porque ser empresario o artista o profesional o ministro, con todo eso, no necesariamente es para cumplir con la obtención de su propósito en la vida. Ser empresario, artista, profesional o ministro es un medio, no un fin.
No sé si me doy a entender. ¿Sí? Como que resuelve un poco de todas las preguntas que se hicieron hoy, ¿verdad? Bueno, entonces, córrase rápido. No debe dejar de ser empresario, o artista, o profesional, o ministro, sino solamente despertar a la obtención del propósito de Dios para su vida. Nunca es tarde. Por eso, despertar al propósito de Dios es donde la felicidad puede ser lograda. ¿Cómo se logra ese despertar? Porque suena bonito, ¿no? Pero ¿cómo se logra? Vea, activando la mente superconsciente. ¿Y cómo se activa? Bueno, entonces se activa con la soledad. Con la soledad. ¿Qué significa? Significa que después de orar debe desarrollar el hábito de estar por un periodo de tiempo de 30 minutos al menos diarios en silencio. Este método funciona un 100% de las veces. ¿Qué pasa ahí? Deje que toda su mente esté tranquila, pensando únicamente en la petición que haga en oración, y dedíquese a escuchar esa voz suave en su interior. Hay que tener calma, hay que tener tranquilidad, porque de esa forma usted comienza a activar. Mire, esto es al principio así. Si usted desarrolla el hábito de hacer una oración en silencio, esperar en Dios, con el tiempo eso se vuelve más veloz. Viene la información desde la mente superconsciente más rápido, y la mente intuitiva la dispara rápido a la mente racional para que la mente racional la procese. Eso es a la velocidad de la luz. Al principio nos toca así, esperar, porque tenemos que aprender a desarrollar la mente superconsciente. Vea, la voz apacible del Espíritu Santo comunicándose con la mente superconsciente, y de la mente superconsciente pasará al canal intuitivo, y de ahí está mal, a su mente intuitiva, y de su mente intuitiva se oirá la voz en la mente racional, suavemente, de la dirección divina para su vida. Encontrará que a veces en un punto su mente se aclarará por completo, y después una gran cantidad de ideas, de información divina empezará a fluir. A veces será una sola idea o una sola palabra, eso basta. A veces son cataratas de ideas o palabras fluyendo a su mente, y ese fluir, poco o mucho, desatará una tremenda energía emocional en usted para que su voluntad ejecute sin duda lo que ha recibido, y no tendrá miedo. O a veces la voz no se deja oír, solamente habrá cierto deseo, quizás por leer la Biblia o asistir a la iglesia o ver un video de alguna prédica o cosas así, en donde hallará la respuesta. O a veces no son las dos cosas anteriores, sino que algún evento inesperado sucede, o el encuentro con alguien, sea conocido o no, o casualmente escuche algo. Ahí está lo que usted necesitaba para entender su respuesta. ¿Cómo conocer la respuesta superconsciente? En primer lugar, que cuando la reciba será completa en un 100%. Usted sabrá, esa es la respuesta que yo necesitaba. Responderá a cada aspecto de la petición o asunto en que se espera la respuesta. Será tan clara y al mismo tiempo tan simple, tan sencilla. Será un destello cegador de lo obvio. Se dirá a sí mismo: ¿y por qué no pensé en esto antes? No sé si ya le habrá pasado. Sí, nos ha pasado, porque eso funciona, hermano. Incluso muchas veces sin proponérnoslo. Esta se demora en correr, perdón. Cuando la respuesta llega
siempre viene acompañada de un brote de gozo y energía. Se sentirá positivo, tendrá todo un brote emocional de energía poderosa. La ley de la actividad superconsciente es la más importante de todas. Determinará todo cuanto hace. No debe ser ignorada. Ahí está lista para que sea usada. Dejemos de estar fijándonos tanto en las cosas externas que pueden llegar a contaminar el espíritu y desequilibrando el alma. Esta es la razón de todo hombre o mujer que haya vivido y de todo gran líder. Espere los desequilibrios en la dimensión de la sabiduría. La otra semana pasaremos ya al alma. Hoy fue la última entrega que tenía que ver con el espíritu, la mente superconsciente. Si quiere revisar todo lo que hemos enseñado, puede ir a YouTube y repasar los videos. Amén. ¿Qué tal los hermanos? ¿Están bien? Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.